Muy bien, son las 6 de la tarde. Vamos a ponernos en posición dispuesta para continuar con las actividades en el marco de la 22ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019. Estas conferencias, paneles, estas charlas, estos intercambios que tenemos con las diversas personalidades están siendo transmitidas a través de Radio Televisión Educativa del Ministerio de Educación. Tenemos toda la égida del ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, para pues que podamos ver a través de la radio y la televisión las importantes participaciones de los panelistas, de los charlistas, en fin. En esta oportunidad vamos a tener el panel Abordaje de la competencia fundamental, desarrollo personal y espiritual desde el diseño currículo del área de formación integral humana. Este panel va a ser moderado por la técnica docente nacional Ana Antonia Fernández Infante, a quien vamos a pedirle que vengan aquí a la sala. Ana Antonia Fernández Infante, que es la técnica docente nacional de la Dirección General de Currículo del MINER, en el área de formación integral humana y religiosa, va a ser la moderadora. Vamos a pedirle que pase a la sala a Freddy Antonio García Alvarado, técnico docente nacional de la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación. Él pertenece al área de formación integral humana y religiosa. También le pedimos a Mariano Nina Sierra, técnico docente nacional de la Dirección General de Currículo del MINER, área de formación integral humana y religiosa, y también a Darío Francisco Regalado Rosa, técnico docente nacional de la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación, área de formación integral humana y religiosa. Todo un equipo técnico, docente, mancomunados en un esfuerzo para que esto que se dé aquí en este auditorio, que lleva por nombre el arzobispado, el auditorio del arzobispado en esta zona colonial. Este auditorio, mientras transcurra la Feria Internacional del Libro, lleva el nombre de Virgilio Díaz Grullón, a quien está dedicada esta Feria Internacional del Libro. El país invitado de honor es la hermana isla del encanto, Puerto Rico. Así es que, y esta feria hace honor a un lema. El lema que ustedes como estudiantes y los participantes y los invitados especiales, los docentes, maestros y maestras, también van a contribuir con motivarles a este lema. La lectura da conocimientos, anoten eso. La lectura da conocimientos es el lema. Bien, para el inicio del panel vamos a llamar a la distinguida técnico docente nacional Ana Antonia Fernández Infante, de la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación, del área de formación integral humana y religiosa, a quien vamos a permitirle la introducción y concomitantemente cada vez que venga un participante vamos a ampliar un poquito más sobre sus datos biográficos. Así es que, licenciada Ana Antonia Fernández, por favor venga por aquí y haga la introducción, y cuando presentemos al que va a tener la primera participación, entonces ampliamos un poquito más en su biografía. Les damos la bienvenida a nuestro panel, especialmente a todos nuestros técnicos, docentes, tanto regional como distrital, y también a nuestros docentes, que son la pieza clave en esta temática que hemos elegido. También queremos agradecer la asistencia de un grupo de estudiantes que nos acompañan en este panel. Agradecemos también al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura por darnos esta oportunidad de participación en esta 22ª Feria Internacional del Libro. Con el panel Abordaje de la competencia, desarrollo personal y espiritual desde el currículo del área de formación integral humana y religiosa. Para iniciar, vamos a presentar a nuestro primer panelista. Él es Freddy Antonio García Alvarado, técnico docente nacional de la Dirección General de Currículo en el área de formación integral humana y religiosa. Es maestro por mística y vocación, con más de 25 años como catedrático universitario, pasando por diferentes universidades,
como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad Católica Santo Domingo, Tecnológica de Santiago, Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, Recinto Félix Evaristo Mejía y el Instituto Tecnológico de las Américas. «26 años formando parte del equipo nacional de formación integral humana y religiosa como técnico docente nacional de la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación, autor de diversos libros de textos de formación integral humana y religiosa y múltiples materiales curriculares y didácticos para docentes de formación, además de una amplia formación continua en diferentes ámbitos. Posee máster universitario en Filosofía en un Mundo Global, Universidad del País Vasco en el 2015. Maestría en Planificación y Gestión Educativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posgrado en Formación Integral Humana y Religiosa de la Universidad Católica de Santo Domingo. Licenciado en Filosofía de la Pontificia Católica Madre y Maestra. Estudios teológicos del Seminario Santo Tomás de Aquino. Preparando tesis doctoral en filosofía con el tema La globalización a examen, retos y respuestas interdisciplinares con la Universidad del País Vasco. En esta oportunidad, pues Freddy va a abordar la temática Análisis de la competencia fundamental, desarrollo personal y espiritual y su proceso de elaboración e inclusión en el currículo revisado y actualizado, haciendo una mirada a otros currículos a nivel internacional del aspecto espiritual que compone dicha competencia. Vamos a recibir a Freddy con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Bueno, realmente esta competencia de desarrollo personal y espiritual forma parte de las 7 competencias fundamentales que componen el currículo dominicano. Si damos una mirada ágil a las currículas internacionales, podemos apreciar que el componente espiritual casi está ausente o excluido del enfoque por competencia. Si miramos las 8 competencias que la Comunidad Europea consensuó, vemos ahí que está ausente el aspecto espiritual. Solamente dice espíritu de empresa, vinculado, que es la número 7, vinculado al aspecto del emprendedurismo. Pero estas 7 competencias que son básicas o generales en la Comunidad Europea son las que sirven de sombrilla para los países como España, Portugal, ¿verdad? Francia, Italia, Grecia y todo lo que compone la Comunidad Europea, toman como referencia para estructurar su currículum por enfoque por competencia. La que más se aproxima es el currículo de España, que tiene una concepción, diríamos, en la parte de la autonomía, y la del Perú, que vincula el aspecto de que construye su identidad. Es decir, que si hacemos una mirada por estos currículos, observamos la ausencia del componente espiritual en la estructura curricular de cada sistema educativo de estos países. No obstante a eso, todas las currículas hacen énfasis en la parte axiológica, en la parte antropológica, en la parte de los valores, tomando como fuente principal o esencial a la persona, siendo la persona el último fin y el medio principal de toda actividad educativa. El componente que se estructura es el componente integral. Hoy en día es indispensable la formación del sujeto humano sin ese componente integral. En mi clase de ética siempre digo, bueno, es importante tener competencia laboral,
en el área que usted va a ejercer. Pero hoy en día hay un vacío o una limitación si esa persona no tiene un componente axiológico, valórico, incluido en su formación. Hoy no basta ser un buen tecnólogo, un buen profesional, un buen trabajador, si no tiene agregado el componente de la persona, el componente antropológico, el componente axiológico. De ahí que la currícula, todas ellas hacen énfasis en esa parte, tomando como referencia el componente integral. Nuestra currícula, si lo vemos nosotros en las mallas curriculares, hay un componente que se llama contenido, en sus tres vertientes, conceptuales, procedimentales, y por último tenemos el componente de actitudes y valores, que debe ser trabajado en toda la currícula, no importa el área curricular o la asignatura, sea esta o sea lengua española, matemática o ciencias o sociales o artística o lenguas extranjeras. Todas las áreas curriculares, asignaturas, tienen que forjar y trabajar el aspecto axiológico, el aspecto valórico, el aspecto de actitudes, apostando a la formación integral del sujeto. Por eso, todos los sistemas educativos apuestan a eso. Quizás para quitarse ese estigma que el enfoque por competencia, su origen, fue señalado. El enfoque por competencia viene de la parte, diríamos, productiva, de la parte mercantil, de un saber hacer, y después fue incorporado a la parte educativa, con cierta suspicacia o sospecha, porque se temía que dejara excluido la parte fundamental, que es la persona. Se señalaba que este enfoque por competencia podría enfocar a la persona en su saber hacer, como algo mecánico, como algo autónomo, como algo mecanicista. Por eso, en la parte de competencia, todos los sistemas educativos se esforzaron por incluir la parte de la persona, la parte antropológica y la parte axiológica. Nosotros adoptamos el término competencia, como ustedes saben, como la capacidad de actuar de manera eficaz y autónoma, tomando como referente al sujeto, con autonomía, en contextos diversos y movilizando de manera integrada saberes de orden conceptual, procedimental y sobre todo actitudes y valores. Como vemos ahí en color rojizo, da énfasis a la persona, da énfasis a la parte integral y pone énfasis en la parte de actitudes y valores para garantizar una formación íntegra del sujeto. Muchos diseños curriculares hacen énfasis en estas dos grandes inteligencias múltiples que señaló Gardner: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La parte interpersonal va hacia el sujeto, a lo auto, al yo, la parte de la autoestima, autoimagen, autoconocimiento, autovaloración. Y la parte de la interpersonal es énfasis en esa vinculación, relación de sujeto con la otra persona, en su convivencia, en su diálogo, en su aspecto de la democracia, en el aspecto también de respeto a la persona, y en el aspecto de la convivencia humana armónica. Como ustedes saben, se han especificado varios tipos de competencias. Gandhi señaló 8 competencias, pero fíjense que en ella no aparece la competencia o inteligencia, diríamos, espiritual. Hay inteligencia lógica, inteligencia lingüística, inteligencia espacial, musical, corporal, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Esa concepción de estructurar a la persona bajo esos 7 tipos de inteligencia fue muy aprovechada y dio un gran aporte a la parte educativa, a la parte científica. Pero sin embargo, se discute que si ahí, en esas 8 inteligencias, se puede como encerrar todo el haber de la persona humana. Últimamente se han abierto otras investigaciones, otros hallazgos, y se amplía ese mapa, esa estructura que Gardner especificó, y se apuesta a que el cuadro de esa inteligencia está incompleto o limitado, ya que no incluye la inteligencia espiritual propia de la persona humana. En ese sentido, la persona es más que un saber hacer, es más que un saber cognitivo,
tiene esa vinculación de relación con lo trascendente, de relación con lo espiritual. Por tanto, aunque él no cerró ese mosaico de inteligencia múltiple, los últimos hallazgos apuestan a que se puede decir hoy que existe en nosotros la llamada inteligencia espiritual, por esa vinculación a lo trascendente, a lo psico, a lo auto y a lo espiritual. Descartes es un gran filósofo y Zubiri, que son racionalistas, dicen ellos que el ser humano no se define únicamente mediante la razón, sino también mediante el ser, que posee sentimientos, que posee corazón, que posee emociones. Y esa inteligencia espiritual responde a ese componente emocional, a ese componente, diríamos, sentimental y trascendente propio de toda persona humana. Por eso la educación pone atención al ser humano en su totalidad como persona. Nuestra área en el currículo dominicano quiere hacer ese aporte humanístico, ese aporte axiológico, ese aporte valórico a la persona. Por eso el esquema tradicional que conocemos, que somos persona corpórea, psíquica y social, es como una reducción de algunos autores y corrientes que quieren encerrar la acción humana en esos tres componentes: corporal, psíquico y social. Algunos señalan que lo espiritual se encuentra en la parte social y cultural. Sin embargo, otros autores afirman que por su gran importancia, sería un abordaje propio el aspecto espiritual de la persona, o sea, la dimensión espiritual. Porque hay muchas interrogantes, mucho hallazgo, mucho hacer, que no se puede responder desde el punto de vista corporal, ni desde el punto de vista psicológico ni social, sino que responde a una inteligencia mucho más allá, y esa es la inteligencia espiritual. En el currículo nuestro, como ustedes saben, tenemos la competencia fundamental, la competencia desarrollo personal y espiritual. Y no fue así en principio, sino que hubo un proceso para que esta competencia quedara establecida entre la llamada 7 competencias fundamentales. Primero se llamó competencia autonomía personal, dando énfasis básicamente al ámbito psicológico. Luego pasó a llamarse competencia desarrollo personal, también limitado del punto psicológico al punto, diríamos, del esquema del auto, el esquema de la autoestima, autovaloración, y no nos quedamos como conformes, porque limitaba el ser y el quehacer de la persona humana. Después se llamó competencia de desarrollo personal y religioso como propuesta. Esta no fue aceptada por el énfasis en lo religioso. Luego quedó establecida, como hoy la conocemos, competencia, desarrollo personal y espiritual, dando como ese ámbito de totalidad del ser humano, donde está la parte, diríamos, de la psicología, pero también la parte espiritual, esa vinculación del ser humano con el más allá, con la trascendencia, con la parte espiritual. Bueno, ya conocemos el concepto de esta competencia, desarrollo personal y espiritual, es la competencia que permite a la persona valorarse a sí mismo y a los demás y equilibrar sus propias necesidades, deseos y proyectos con lo que de sus pares y abrirse a la trascendencia. Es el concepto que quiere reducir o englobar esta competencia. Una competencia que va hacia sí mismo, hacia los demás y también hacia la trascendencia. A nivel espiritual, esta competencia abarca el aspecto sagrado, religioso, el aspecto virtuoso, el aspecto moral, el aspecto axiológico y el aspecto también psicológico de la persona. Por eso creemos que es un término que es muy abarcador, un término que es incluyente, que no excluye ninguna dimensión de la persona humana. Ya a nivel de competencia de desarrollo, ya lo hemos dicho, esta competencia apuesta a un sujeto autónomo, a un sujeto con esa autoestima, a un sujeto que tenga relaciones equilibradas, armónicas con el otro, y a un sujeto que sepa dirigir o sepa, diríamos, equilibrar la dimensión espiritual o lo trascendente.
Y por último, esta competencia de desarrollo personal y espiritual es indispensable para el pleno desarrollo de las demás competencias. ¿Por qué? Porque si un sujeto equilibrado, con autoestima, con autovaloración, con autoconsciente, no podríamos tener buenos matemáticos, ni buenos lingüistas, ni buenos científicos. Es decir, que la persona humana es lo más fundamental. Apostemos a la formación del sujeto para que tengamos buenos profesionales y buenos ciudadanos. Muchas gracias. Bien, que se sienta ese aplauso para Freddy García, nuestro primer panelista de este panel.